estamos hablando de 45 años aproximadamente, que se lleva amplio. Estamos hablando de 45 años aproximadamente que se llevaron a cabo estos gobiernos liberales. Posteriormente a 1930 viene lo que es el periodo de Jorge Ubico, hasta, diríamos así, hasta la Revolución del 44, y posteriormente, pues ya vendría los gobiernos revolucionarios, diríamos así, la Revolución del 44, y de allí el contraliberalismo, que es del 1957 en adelante. Entonces ya estamos entrando, diríamos así, a la época que nos interesa más, pero ya con el bagaje, que así se le denomina, con el bagaje, el conocimiento histórico de la parte medular, diríamos así, de lo que es el derecho agrario. ¿Por qué motivo, diríamos, estamos hasta este momento todavía en el registro de las tierras en Guatemala? Debería de haber sido ya parte de un proceso histórico también, haberse concluido el registro de estas tierras o el registro de información catastral, el RIC, apenas, si no estoy mal, tiene presencia, no sé si en 5 o 6 departamentos del país, de los 22 departamentos. Entonces todavía falta enormidades por cumplir en el derecho agrario. Y todos estos procesos, ya hemos hablado de ellos, pues han influido en el derecho agrario. Muy bien. El objetivo de nuestra clase: conocer la historia de Guatemala, haciendo énfasis en el plano agrario de los gobiernos liberales del periodo de 1885 a 1930. Este periodo, pues en cierta forma, es una época en realidad muy prolífera en Guatemala. Pero vamos a ver algunos datos que corresponden y que tenemos, por ejemplo, lo que estaban ustedes escuchando en el resumen, un resumen de esta clase con relación a los distintos tipos agrícolas en Guatemala, que han ido cambiando, en realidad no por razón, en cierta forma, jóvenes y señoritas, no por razón de diríamos así, del provecho que puede tener para cada persona, para cada habitante. Podríamos decirle actualmente para cada ciudadano. Lamentablemente no. Todavía todo este proceso de 1885 a 1900, que en realidad se han aprovechado, esclavizado a la población nativa, indígena, originaria de Guatemala, explotado en todos los gobiernos. Estamos hablando desde la época de la conquista en 1524 y vamos por el 2022, y apenas se quitó el yugo en Guatemala, que tendría que haber actualmente algo parecido. Y no estoy hablando que tengamos que tener otra revolución de octubre del 44, pero sí, o sea, presentar proyectos, presentar
diríamos así, un proyecto de nación distinto a lo que se ha venido presentando durante muchos siglos. Porque si ustedes se van a percatar, todos estos gobiernos liberales, así se conocieron como los gobiernos liberales, desde Justo Rufino Barrios a 1930, Lázaro, creo yo, si no estoy mal, pues están siendo propiciados, ¿para qué? Para, diríamos así, ampliar la esclavitud, para ampliar la forma, diríamos, agraria en el país, sí, claro, pero ¿a costa de qué? No, no a costa de sociedad media, o sea, los profesionales, sino que a costa de la población originaria. Eso es lo peor. Eso es lo peor. O sea, ni siquiera hay una inversión literal, ni siquiera hay una inversión para que todas las personas, todos los habitantes, no estamos hablando de ciudadanos porque ya habíamos dicho desde la clase anterior, había diferencia inclusive constitucionalmente entre los ciudadanos y los habitantes de la República de Guatemala. Entonces, tomemos eso en cuenta, por favor, jóvenes, analicemos. Necesito análisis de esta época. Ya lo hemos dicho del estudio científico de la clase anterior. Esto se ha establecido, diríamos, posteriormente de la patria del criollo. Hay estudios de los gobiernos liberales, ya no digamos de la época de la Revolución del 44. O sea, vamos a tener que profundizar más en este estudio. ¿De acuerdo? Iniciemos. Política agraria de 1885 a 1898. Con la muerte de Justo Rufino Barrios, la Asamblea Legislativa nombra al segundo designado. Ya habíamos dicho, ya escucharon ustedes en el resumen, que habían dos designados por la Asamblea Legislativa. Es obligado a renunciar, pero propongamos, la historia establece renuncia. Pero existe un segundo designado, el general Manuel Lisandro Varías. Este general asume la presidencia después de la muerte de Justo Rufino, casi después de la muerte de Justo Rufino Barrios, que ahí se recuerdan que Justo Rufino Barrios, en su deseo de unificar nuevamente Centroamérica, muere en la una reforma, ahí sí se le denomina una reforma liberal, abriendo, diríamos así, las puertas no solamente al catolicismo, o sea, cerrando las puertas al catolicismo y abriendo las puertas a otras religiones, incluyendo el protestantismo, que estaba muy de moda en esa época. Y no solamente estamos hablando
de Guatemala, sino que estamos hablando de Europa, Estados Unidos, o sea, Norteamérica y, en este caso ya, Centroamérica. Pero legalmente, podríamos decir, a través de los reyes de España, a través de los capitanes generales de Guatemala, o sea, legalmente se había obtenido esa tierra, más no era necesaria esa tierra para la Iglesia Católica. No era que fuera imprescindible, diríamos así. Entonces, Justo Rufino Barrios absorbe, expropia ese territorio y lo convierte, diríamos así, lo concesiona como tierras baldías. Lo que hace es acordonarlo, diríamos así. Ojo con esto, porque esta parte es muy importante para todo el periodo liberal. Manuel Lisandro Varías, un cafetalero. Desde ahí tenemos que ubicar que, diríamos así, la reforma agraria, la reforma liberal y la política agraria, así exactamente, a partir de ese momento, pero además de ello, pues, lógicamente, el café hay que cultivarlo y hace que toda la maquinaria, diríamos así, del gobierno se centralice en esa situación. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Entonces, Manuel Lisandro Varías, un cafetalero que desempeñaba el cargo de jefe político de Quetzaltenango. Quetzaltenango, desde la época de la independencia, pues se constituyó como la segunda ciudad de Guatemala. Por eso era el segundo designado por la Asamblea Legislativa. En la clase anterior de estas concesiones, inclusive por composición, inclusive por venta, a venta privada, diríamos así, de las tierras baldías y de los excesos de las tierras ejidales, o sea, de los ejidos de indios, de las tierras comunales, de las tierras de cofradías, con el propósito de formar nuevas fincas cafetaleras. O sea, la idea de este y de los demás presidentes del movimiento liberal, o sea, los movimientos liberalistas, era conformar nuevas fincas cafetaleras, de las tierras comunales, de las tierras de cofradías, o sea, todo este tipo de tierras que le pertenecía al Estado se estaban o iban a conformar nuevas fincas cafetaleras. Existía en esa época, estamos hablando de 1885, un monocultivo, el café. En 1885 baja los precios del café y esto causa una crisis en la economía nacional. O sea, había sobreproducción de café. Y el gobierno establece primas para el cultivo y producción de otros cultivos. O sea, imagínense, estaba centrado en el café, viene una baja en el costo, en el precio del café. Entonces esto hace colapsar lo que ya se producía cacao. Esto ya se producía desde antes que estuviera el café como monocultivo. Pero se le da auge también a la quina, al algodón, al lule, al añil, al enequén, con el fin de reducir la dependencia del café. Comienza a abrirse, esto es importante, a abrirse la agricultura en Guatemala.
La crisis ocasionó que el café y el azúcar se declararan libres de pago de derechos. Yo, diríamos así, como muchas cosas en Guatemala, y lo que hay que visualizar es esa situación que se enfocó en algún momento determinado un pequeño retroceso en el precio del café, en este caso, y eso hace que se promulgue una ley y que se declare libre de pago de derechos de exportación. Durante los próximos 10 años, imagínense, el azúcar no había bajado de precio. El café sí, pero si ustedes se percatan, en 1887 ya se había olvidado de la crisis y se cobraron de nuevo. Esto causó escasez de trabajadores, agravándose esto en 1890. Cuidado con esto. Causó escasez de trabajadores. No había mano de obra, jóvenes y señoritas. Y ahí se recuerda que aún, y se lo digo así, aún con los costos casi, diríamos, bajos a los que iban a recoger la cosecha, a las personas, a los indígenas, a los pueblos originarios. Y desde esa época, estamos hablando de 1885, estamos hablando 60 años después de la 60 años después de la independencia de Guatemala. El pago era casi, diríamos así, el pago era casi la renta, así, porque se arrendaban, que eran traídas de otros departamentos porque se agravó esta escasez de trabajadores. Y aún así eran pagos casi irrisorios, casi de esclavitud. 1890. 100 años después, 1990, todavía se continuaba. 130 años después, 2022, estamos en eso. Todavía hay diferencia entre el pago y el salario mínimo del interior del país y de lo que se gana en la ciudad capital de Guatemala. A la presente fecha, 130 años después, imagínense cómo estamos. En 1800, electo presidente, de 1892 a 1898. ¿Qué acciones se llevaron a cabo en su gobierno? Esto es algo muy, muy importante. Continuó la construcción del ferrocarril del norte a cuenta de la nación. Esto tómenlo en cuenta, por favor, por lo que vamos a manifestar en la próxima diapositiva. Tómenlo en cuenta, por favor. Se continuó la construcción del ferrocarril del norte. En 1893 abolió los mandamientos de jornaleros. Mandamiento quiere decir nota, diríamos así, de los jornaleros. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, el mandamiento de jornaleros lo daba
el señor feudal, en este caso el hacendado de finca, para que fueran a trabajar a otras fincas. Cuidado con esto. ¿Por qué razón? Porque se le pagaba al propietario de la finca, al hacendado, al terrateniente, al latifundista, al cafetalero. Y él mandaba a sus jornaleros a trabajar. Porque él ya había recibido, ya había cosechado. Entonces tenía a los jornaleros sin trabajo. Y como era un delito, literal, era un delito, tener gente ociosa, entonces tenía que continuar trabajando en otras fincas cafeteras. Trabajo forzado quiere decir mandamiento de jornaleros. Y lo permitió. Estamos hablando de 1894. Y estableció dos tipos de trabajadores. Los jornaleros estacionales, o sea, los que pertenecían a cada finca, a cada hacienda, a cada latifundio, y los colonos. Dos tipos de trabajadores indígenas. Sí, los dos tipos eran indígenas. O sea, tómenlo muy en cuenta, por favor. Y permitió la continuidad del trabajo forzado. Esta ley puso en práctica el sistema de libretas de trabajo y permitió las habilitaciones, o sea, un pago anticipado por las cuales el trabajador se comprometía a prestar sus servicios en las fincas. En el mismo año se crearon batallones de zapadores, cuerpo militar compuesto por indígenas en hacer carreteras, limpieza, recolección diríamos así, de café, etcétera. Lo principal era el café y los productos en ese momento. Aquellos que pudieran pagar 10 pesos anuales, o sea, casi un peso mensual, y se ganaba un peso. Así se lo digo. ¿Qué quería decir con esto, jóvenes y señoritas? Los que tenían tierras no pagaban este impuesto. No eran parte, diríamos así, de este cuerpo militar compuesto de indígenas. No tenía que prestar trabajo en obras públicas. Tampoco tenía que prestar trabajo el sistema de libretas de trabajo. Este sistema fue creado en Guatemala, no sé si específicamente de Guatemala, pero estuvo habilitado en Guatemala y, aunque ustedes no lo crean, jóvenes y señoritas, en esta época de 1894, así, en adelante, hasta 1898, propongamos de la Hacienda A, irse a la Hacienda B o irse a otro departamento que sería casi, diríamos así, casi inaudito. Entonces se crearon estas libretas de trabajo y el hacendado era el único que le podía indicar a su trabajador o firmarle a su trabajador que ya había trabajado. Si no tenía una libreta de trabajo, no le pertenecía, escuchen, no le pertenecía a un hacendado, sino millones de zapadores que trabajaban haciendo caminos
O sea, si no era esclavo de una persona, literal, de un criollo, de un colono, de un, diríamos así, de, la, de un profesional, si no era propietario, si no era, diríamos así, si no le pertenecía a alguien, le pertenecía al Estado. Dado con su libreta de trabajo, sea un zapador del Estado. Entonces, de cualquier manera, tenía que estar, diríamos así, con un permiso, ya sea la libreta de trabajo, ya sea de pertenecer al cuerpo militar, pero no podía ser independiente, no podía ser una persona libre, diríamos así. 1894. Tras el asesinato de José María Reina Barrios, asume uno de los primeros dictadores que se conocen, así, en 1898 y lo va concluyendo en 1916. Estamos hablando 18 años de gobierno. 18 años de gobierno. Entonces, es uno de los primeros, o por lo menos de los más conocidos, presidentes que son dictadores, Eso quiere decir, jóvenes y señoritas, que él mandaba. La finca, diríamos así, que se denominaba Guatemala. Así. En 1903, la Asamblea Constituyente reformó la ley, vuelve a postular Estrada Cabrera. Le gana la elección a Manuel Lisandro Varías. Estrada Cabrera sería reelecto 2 veces más, 1910 y 1916, sin enfrentar una verdadera oposición y obteniendo cada vez un elevado número de votos. Hasta 1916 está, diríamos así, establecido que Estrada Cabrera estuvo en la presidencia. Posteriormente, diríamos, es en cierta forma derrocado. De acuerdo a la política agraria, estamos hablando de esos 18 años, jóvenes y señoritas, el proceso productivo del café garantizaba el funcionamiento del régimen. Estamos hablando de los cafetaleros ya en esta época de 1910, 1916, pues ya no eran solamente los colonos, ya no eran solamente los criollos, sino que inclusive ya existía, y eso sí ya se los puedo decir con exactitud, pues extranjeros que ya adquirieron territorio guatemalteco y que se vinieron a asentar a Guatemala. Estamos hablando inclusive de alemanes y se conformaron como también cafetaleros e imponían los gobiernos. O sea, la gente pudiente, la clase alta y en algún momento determinado la clase media que ya tenía tierra adquirida, pues
eran los que mandaban en el gobierno. Se fue creando un sistema de gobierno. Entonces, los fuertes lazos de los cafetaleros permitía que el último funcionara, o sea, que el gobierno funcionara incluso cuando sus gastos eran, aquí está el dinero, de los cafetaleros. Estrada Cabrera mantuvo el orden, la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, estamos hablando de las cartillas de trabajo, diríamos, de los distintos, ya conformándose en 1916, ya había Policía Nacional, ya había ejército, entonces todo eso tuvo que ver. La estabilidad política que recaía principalmente sobre la población indígena. Volvemos nuevamente a establecer que la población indígena era la explotada. Era la explotada. Si ustedes se percatan, y estamos hablando ya de 1916. 1916, o sea, ha sido exagerado. Y hasta ahora, diríamos así, la población indígena no ha tenido un tiempo próspero para poder desarrollarse como población. Y actualmente, 2022, en la población, diríamos así, más la historia de Guatemala, toda la historia de Guatemala, ha sido discriminada, esclavizada y explotada. La población indígena, los pueblos originarios en Guatemala. El ingreso de varios sectores, el trabajo seguía siendo forzado por deuda. Le debían al hacendado o le debían a alguna persona, entonces usted viene a trabajar en mi finca y así me pagan. Y recaía en la población indígena. Estrada Cabrera hizo concesiones, cuidado con esto porque estamos hablando de esta mucho más cerca de, diríamos así, de nuestra historia. Ya hemos escuchado anteriormente la United Fruit Company, la UFCO, United Fruit Company de, si no estoy mal, es de Estados Unidos, y también la IRCA, International Relays of Central America, IRCA. Esto hace, diríamos, ya conocido para nosotros este proceso. Y Manuel Estrada Cabrera es el que realiza estas concesiones. La UFCO, o sea, la United Fruit Company y la Reliance operaciones en Guatemala. La UFCO, ligadas al cultivo y a la exportación de banano, desde finales del siglo XIX, o sea, estamos hablando desde 1890. La relación entre la UFCO y el gobierno inició en 1901, con un contrato para asegurar una vía comercial entre Puerto Barrios y New Orleans, Estados Unidos. O sea, la UFCO ya, diríamos, era una época insular. La creación actualmente ya no solamente del banano, pero al principio fue del banano. O de la banana, como le llaman en Estados Unidos.
En 1904 concedió a la UFCO Manuel Estrada Cabrera, y se recuerdan que está hasta 1916, las vías existentes de Puerto Barrios al rancho, de las vías férreas, las instalaciones portuarias en el Atlántico y los derechos sobre el ferrocarril por 99 años. O sea, ferrocarril. Manuel Estrada Cabrera en 1901. Imagínense. Les recuerdo, jóvenes y señoritas, que las vías existentes diríamos así, los derechos ferroviarios que llegaban hasta el rancho, en su momento fue construido por el Estado. Y posteriormente el presidente, el dictador Manuel Estrada Cabrera, lo concedió, ocupados por la estación de Zacapa y 4 manzanas más, 30 manzanas en Puerto Barrios, 1,500 caballerías en el terreno llamado Los Andes, para un total nada menos de 67,987 hectáreas. Además de eso, la compañía estaba exenta al pago de contribuciones nacionales y municipales, así como de todos los derechos de muellaje. International Railways of Central America. 1. Manejaba el puerto y la agricultura de barrios, de Puerto Barrios, y la otra manejaba el ferrocarril. Más que negocio redondo, permitido por el dictador. Sí, vamos bien. Nos quedan un par de minutos. Centroamérica con Guatemala, El Salvador y Honduras, pactando la unión de estos 3 países el 19 de enero de 1920. Por ello mismo se aprueba la Constitución Política de la República, en este caso de Centroamérica, el 9 de septiembre de 1921, 100 años después de la independencia. Esta negativa de su gobierno de vender la empresa eléctrica expropiada por Estrada Cabrera, el dictador, a los alemanes de la Electric Bomb and Share Company. Lo sucede el general José María Orellana, quien fue electo presidente en 1921, buscó y obtuvo el reconocimiento ya de Estados Unidos. Procedió a separar a Guatemala de la República Centroamericana, o sea, de Honduras y El Salvador, y también renegoció los contratos de la empresa eléctrica y aceptó las demandas de la IRCA, ligadas, escúchese bien, a la construcción de la vía que uniría Guatemala con El Salvador. Durante el quetzal, de la moneda el quetzal. Entonces, se llevó a cabo, tuvo lugar la reforma monetaria que había sido pospuesta durante el gobierno de Estrada Cabrera. Entonces, todo esto sigue coadyuvando, diríamos así, a la política agraria nacional. En este caso, a la política agraria de este tiempo. Vamos por 1921. Y para concluir, jóvenes y señoritas, hubo apertura democrática de 1821 en adelante. Hubo apertura democrática y tolerancia política. Permitió la aparición de grupos anarquistas
e incluso de un partido comunista en 1922. Así se denominó el Partido Comunista, eso sí es cierto. En esta época del Partido Comunista, diríamos así, de 1922, está ligada a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución Bolchevique en Rusia. Y se creó, diríamos así, este boom comunista o de los partidos comunistas. ¿Qué era lo que pretendían estos partidos? La libertad de los pueblos. La libertad de los pueblos, pero no donde vivió Karl Marx, Stalin, Lenin, todos los, diríamos así, los famosos comunistas de Rusia. Mas no, en esta época, mas no era el pensamiento tan desarrollado como se tiene actualmente en la presente fecha. Totalmente distinto. Era una visión más liberacional que comunista, pero se le denominó así, Partido Comunista en 1822. Vamos terminando. Se dio la reforma monetaria, el régimen de Orellana terminó con su muerte en septiembre de 1926 y lo sustituyó, aquí vamos, con el general Lázaro Chávez. Operaciones la UFCO. El gobierno arrendó la tierra por $14,000, imagínense, anuales por 25 años. $14,000 anuales. El valor de la tierra, diríamos así, era de millones de dólares. Millones. Y lo arrendó por $14,000 anuales. Con el derecho a tala de árboles de cedro y caoba, pagando $12 la pieza. O sea, inclusive el Estado estaba pagando, imagínense. Las actividades de la compañía estaban libres de impuestos estatales y municipales. La UFCO pagaba como único derecho de exportación 1 centavo oro americano por cada racimo de banano. Jóvenes y señoritas, podríamos decir, era el negocio más redondo que existía en Guatemala. Y era transnacional. Así como ahora podríamos decir la minería, así como ahora el níquel, así como ahora la exportación de banano, que tiene todavía estos matices. Vamos a dejarlo ahí el día de hoy, ya nos pasamos del tiempo, y que tienen que verificar en esta semana, de lunes a viernes, su laboratorio número 1 y responderlo la siguiente semana, del 18 al 22, si no estoy mal. Semana 10, pregunta 1. ¿Cuál era la base de la política agraria en la época posterior del periodo liberal de 1885? 2. ¿Qué cultivo era la base de la economía nacional para 1885? 3. ¿Durante qué gobierno se dio la construcción del ferrocarril hasta lo que se conoce hoy como el rancho? 4. ¿Durante qué gobierno se conceden tierra y privilegios a la compañía estadounidense United Fruit Company? 5. ¿Durante qué gobierno se da la reforma monetaria? Jóvenes y señores, corriendo, hacer corriendo esta clase, pero tenemos muy poco tiempo. Por lo menos no había ninguna pregunta. Estoy verificando el chat, así que doy por concluida la clase. Muy buena tarde. Nos vemos dentro de 15 días.